Hola, mi nombre es Jocelyn Vera y el día de hoy, conjunto a mi equipo, vamos a exponer la unidad número 3 de Psicología de la Personalidad 2. La ansiedad tiene la capacidad de trastornar muchos aspectos de nuestras vidas. Influye en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Muchas veces, cuando intentamos controlarla, terminamos desarrollando comportamientos que pueden volverse un poco neuróticos. La psicología, es decir, la teoría de Karen Horney, propuso que la neurosis se origina a partir de una ansiedad básica, la cual aparece cuando en la infancia el niño se siente inseguro, sin amor o aislado dentro de un entorno emocionalmente hostil. Para ella, el problema no eran los impulsos instintivos, como pensaba Freud, sino la experiencia temprana, la falta de afecto, de comprensión y de apoyo emocional. Esta carencia genera una sensación de desamparo que acompaña a la persona a la vida adulta. Horney planteó que para enfrentar esta ansiedad, las personas usan tres estrategias. Uno, acercarse a los demás buscando afecto y aprobación. Dos, moverse contra los demás buscando poder y control. Y tres, alejarse de los demás buscando independencia y autoeficiencia. Cuando una de estas estrategias se vuelve rígida, da lugar a las necesidades neuróticas y a distintos tipos de personalidad, como la complaciente o sumisa, la agresiva o la desapegada. Entonces, análisis de las situaciones que afectan el comportamiento y las relaciones de María. Cuando hablamos del caso de María, es una mujer de 28 años que refleja claramente la teoría de Horney. Ella creció en un hogar donde el afecto dependía del rendimiento. Solo recibía amor y aprobación si sacaba buenas notas o complacía a sus padres. Esa forma de crianza generó en ella una profunda ansiedad básica, marcada por el miedo a no ser suficiente o a ser rechazada. Ya en su vida adulta, María trabaja en una empresa muy exigente y teme decepcionar a su jefe, por eso trabaja de más, evita cometer errores y vive en un estado constante de preocupación y tensión física con síntomas como insomnio y cansancio. En sus relaciones personales, evita los conflictos, busca ser querida por todos y calla sus molestias para no ser rechazada por los demás. Pero sin embargo, esto le provoca frustración porque siente que da mucho y recibe poco. En el fondo, su necesidad de aprobación la lleva a establecer relaciones desequilibradas, donde se siente un poco valorada o utilizada. Horney explica este patrón como una tendencia a moverse hacia los demás, buscando afecto y protección. Pero dentro de María también hay conflicto. Una parte de ella quiere independencia y otra siente resentimiento cuando no es valorada. Esa lucha interna alimenta su ansiedad y su sensación de vacío. Identificación de aspectos del caso de María según la teoría de Karen Horney. Según la teoría de ella, podemos identificar varios elementos claves en la personalidad de María. Uno, la ansiedad básica, que se origina en su infancia al no recibir el amor incondicional y esto le da la sensación de inseguridad, miedo al rechazo y necesidad constante de aprobación. Los mecanismos de defensa también es otra que es para aliviar esa ansiedad. María intenta complacer a todos, busca la perfección y se exige constantemente para no fallar. Sin embargo, estas conductas solo refuerzan su tensión emocional. También está la tendencia neurótica predominante. Se mueve hacia los demás, es decir, busca ser querida a través de la sumisión y la amabilidad excesiva, evitando los desacuerdos con las otras personas. También están las necesidades neuróticas dominantes, que es el afecto y la aprobación. Una figura protectora o dominante. La perfección, estas necesidades, digamos que guían muchas de sus decisiones diarias y dificultan su bienestar emocional. También hablamos de la autoimagen y autoidealización. María se ve como buena y trabajadora, pero aspira a ser perfecta. Esa distancia entre su yo real y su yo ideal provoca frustración, culpa y baja autoestima. Las consecuencias emocionales también. Vive con cansancio emocional, estrés, sentimiento de insuficiencia, lo que le afecta a sus relaciones y su calidad de vida como tal. En conclusión, María representa como una ansiedad básica no resuelta en la infancia que puede influir en la personalidad adulta de ella, generando comportamientos neuróticos que buscan seguridad, pero que al final solo perpetúan el malestar de ella. Mis próximas compañeras van a explicarle un poco mejor al respecto de este caso hipotético. Hola, mi nombre es María Alejandra León y hoy vengo a exponer sobre las necesidades neuróticas y conectarlo con lo que viene siendo el caso que estamos planteando de María. Primero que todo, la ansiedad básica surge de diversas situaciones interpersonales críticas vividas a una edad temprana que hacen que el niño perciba su entorno como hostil o inseguro. Según Horney, las estrategias que el niño utiliza para hacer frente a esta ansiedad básica se vuelven exageradas y compulsivas, transformándose en lo que ella denominó necesidades neuróticas, que vienen siendo las expresiones de la ansiedad básica y se vuelven neuróticas cuando se buscan de forma compulsiva como única vía para sentirse segura.
A lo largo de su obra, Horney describe 10 necesidades neuróticas que pueden clasificarse en 3 grandes categorías. Como número 1 tenemos las necesidades que nos mueven hacia los otros. Estas provocan que los individuos busquen la afirmación y la aceptación de quienes los rodean. Podrían categorizarse como dependientes, ya que buscan de manera constante y desproporcionada la aprobación y el afecto. Como 2 están las necesidades que nos mueven lejos de los demás. Su característica principal es el llamado desapego neurótico. Estos individuos son a menudo descritos como fríos, indiferentes y distantes. Según la propia Horney, tienen la íntima necesidad de poner una distancia emocional entre ellos y los demás. Y como tercero tenemos las necesidades que nos mueven en contra de los otros. Estas necesidades neuróticas dan lugar a la hostilidad, el comportamiento antisocial y la necesidad de controlar a otras personas. Son individuos a menudo descritos como difíciles, dominantes o tóxicos. Como había mencionado, Horney propuso las 10 necesidades neuróticas que había identificado previamente. Como pueden ver en pantalla, podemos hablar de afecto y aprobación, pareja dominante, poder, explotación, prestigio, admiración, logro, perfección e independencia. Y estas pueden clasificarse en alguna de las 3 categorías anteriores que mencioné. Por otro lado, en el caso de María tenemos 3 necesidades muy notorias, tales como necesidad de afecto y aprobación, necesidad de una pareja dominante y necesidad de perfección. En María, esta compulsión se traduce en sobrecarga laboral, miedo a fallar y dificultad para establecer límites. Estas conductas reafirman su dependencia emocional, pero también generan conflictos internos entre su deseo de autonomía y su temor al abandono. Tal como describió Horney al hablar de la incompatibilidad entre las tendencias neuróticas. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo se manifiestan estas necesidades en sus decisiones diarias? Lo hacen a través de la represión y la sobrecompensación. Como mencionamos anteriormente, las que predominan en María son la número 1 y la más obvia es la necesidad de afecto y aprobación. María está orientada a moverse hacia los demás. Esto se manifiesta en acciones como evitar, discutir o contradecir a cualquiera por miedo al rechazo y reprimir su propio enojo o cansancio, solo para ser vista como agradable o comprensiva. La segunda es la necesidad de pareja dominante. Esta anhela tener una figura protectora que le brinde seguridad y le diga qué hacer. Aunque es una profesional capaz, su ansiedad la lleva a anhelar seguridad externa. Inconscientemente desea una figura como un jefe, un mentor o una pareja que le dé dirección y evite que ella tenga que asumir el riesgo de tomar decisiones por sí misma. Ella acepta tareas adicionales y se somete a superiores buscando en ello esa protección que su yo interno no puede brindarle. Y como tercero, la necesidad de perfección. María intenta no cometer errores, se exige constantemente y siente culpa por cualquier falla. Recordemos, su valía siempre dependió de sus logros, por eso teme constantemente cometer errores, lo que le lleva a la hiperresponsabilidad. Esto lo vemos en cuando se queda trabajando hasta tarde, no por pasión, sino por una compulsión ansiosa de asegurarse de no fallar. Su insomnio y tensión muscular son el costo físico de esta perfección neurótica. En fin, estas necesidades influyen en sus decisiones cotidianas. María acepta tareas adicionales en el trabajo, se disculpa por cosas que no son su culpa y evita conflictos para no ser rechazada. Esto le genera conflictos internos, pues desea independencia, pero teme perder afecto si impone sus propios límites. Hola, mi nombre es Ana Gutiérrez y dándole secuencia a lo que mis compañeras ya han expuesto, podemos en este momento analizar o decir que ya hemos analizado la ansiedad básica de María, su dependencia del rendimiento, inclusive esas necesidades neuróticas de afecto y perfección que impulsan cada uno de sus comportamientos. Pero ahora vamos a centrarnos en lo que son las consecuencias directas de esta dinámica, explorando esos conflictos que se generan y la imagen interna que María ha construido para poder intentar sobrevivir. Lo primero son los conflictos internos. Entonces acá tenemos que el primer gran impacto de estas necesidades se manifiestan como un conflicto interno en María, ya que ella está atrapada entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, su necesidad neurótica le obliga a buscar sí o sí ser aceptada, ser querida a toda costa. Pero por el otro, sus necesidades auténticas como la necesidad del descanso, la expresión de desagrado o incluso la asertividad luchan por salir. Cada vez que María se silencia, se queda trabajando hasta tarde o incluso evita una discusión para no arriesgar lo que es la aprobación, está en realidad reprimiendo sus propias necesidades. Y el incumplimiento de estas necesidades auténticas lo que hacen es, en lugar de generar una calma, lo contrario, porque le inundan de ansiedad, culpa y de una autocrítica feroz al ella considerar que debió haberlo hecho mejor, que es débil por estar cansado o incluso que no vale si no es perfecta. Y por otro lado tenemos lo que son los conflictos interpersonales. Este conflicto interno se proyecta inevitablemente en sus relaciones interpersonales cuando se da una búsqueda de constante aprobación que obliga a María a adoptar una postura de sumisión afectiva y evitación de conflicto.
La consecuencia, pues se puede apreciar cuando se generan estas relaciones desequilibradas, al no establecer límites y mostrarse siempre complaciente. El otro puede depender de su disponibilidad emocional o incluso de su capacidad de dar sin recibir reciprocidad. Esto alimenta su sensación de ser utilizada o poco valorada. En resumen, se genera un círculo o un ciclo vicioso en donde la dependencia afectiva y el miedo al rechazo obstaculizan lo que es la generación de los límites, así como mantener una viva insatisfacción y la satisfacción de que su esfuerzo nunca es suficiente para lograr el afecto genuino de quien anhela o simplemente de quien la rodea. Pero ahora pasemos a lo que es el núcleo de la neurosis según lo que nos plantea Horney en su teoría. Y ella habla de la autoidealización. Entonces, este es el intento de María de resolver sus conflictos básicos creando una versión glorificada de sí misma. Primero tenemos lo que es la autoimagen actual. Esta autoimagen está profundamente condicionada. María se ve a sí misma como alguien que debe demostrar constantemente su valía mediante resultados y rendimientos para así merecer el afecto y la aceptación. Su valor, digamos que la considera transaccional, ¿ok? Para protegerse de esa ansiedad o de la ansiedad al no ser suficiente, construye una autoimagen ideal y en está un estándar inalcanzable en donde la persona siempre debe ser competente, impecable, sin mostrar ningún tipo de debilidad, que mantiene las relaciones sin conflicto y que recibe aprobación constante. Es esencialmente una imagen de perfección total. También tenemos y aquí es donde se nos da la discrepancia y su costo emocional, porque podemos decir que el problema central es la discrepancia entre las dos imágenes, ya que María, la real, es vulnerable y está agotada, y la María ideal es una fantasía de omnipotencia y perfección. Esta brecha alimenta un estado crónico de tensión emocional, porque cada vez que la María real comete un error, se siente cansada o expresa una necesidad, es automáticamente juzgada y castigada por su tirano interno, que es el ideal. Esta discrepancia también dificulta la autoaceptación y la expresión auténtica. ¿Por qué? Porque el esfuerzo continuo por parecer perfecta consume su bienestar, aumenta su ansiedad y dificulta lo que es la intimidad real de sus relaciones. En la manifestación más clara, da como la neurosis que se convierte en una prisión emocional. Por todo lo antes mencionado, podemos decir que María está pagando el precio de sus estrategias neuróticas, con un conflicto constante y un agotamiento emocional derivado de perseguir un ideal inalcanzable o una utopía. El foco de una intervención debe ser descondicionar todos estos aspectos que ella tiene asociada a la autoaceptación, a desarrollar una verdadera asertividad e incluso a que ella pueda establecer límites que puedan ser que puedan ser alcanzables. Entonces ir de menos a más para que ella pueda ir mejorando cada una de estas respuestas que ya tiene automatizadas o condicionadas en su repertorio conductual. Hola, mi nombre es Daniela Sarli y en esta oportunidad, basada en el caso de María, analizado desde las concepciones psicoanalíticas de la personalidad de Karen Horney, buscaré comprender cómo la discrepancia entre su autoimagen y su yo ideal se convierten en una fuente de conflicto neurótico y cómo su autoidealización termina afectando su bienestar emocional y sus relaciones personales. Ya conociendo y teniendo contexto en el caso de María y entendiendo que desde niña desarrolló la ansiedad básica ya descrita por Horney, en la adultez María reprodujo ese mismo patrón conductual en su trabajo y en sus relaciones. Se esfuerza en exceso, evita el conflicto, reprime su enojo y vive con el temor de no ser lo suficientemente buena, buscando con esto afecto para evitar el rechazo. Aquí es donde aparece uno de los conceptos más importantes de Horney, que es la diferencia entre el yo real y el yo idealizado. El yo real no es más que la percepción que tenemos de nosotros mismos con nuestras propias fortalezas y limitaciones, mientras que el yo idealizado es esa versión perfeccionada que creamos de nosotros, bastante rígida e inalcanzable, construida para compensar sentimientos de inseguridad. María se percibe como una persona trabajadora, amable y responsable. Esa es su autoimagen real. Pero su yo idealizado le exige ser perfecta, impecable, siempre agradar, entre otras cosas. Cree que solo siendo así será digna de amor, respeto, valoración. Cuando no logra cumplir con este ideal, ella se siente frustrada, siente culpa y esa brecha entre lo que es y lo que debería ser la convierte en una fuente constante de insatisfacción, reforzando su ansiedad y debilitando su autoestima.
El caso de María ejemplifica la orientación complaciente. Horney afirmaba que cuanto mayor es esta discrepancia, más intensa se vuelve la neurosis, porque la persona lucha contra su propia humanidad tratando de alcanzar un ideal que es imposible. Como segundo aspecto, la autoidealización es una forma de defensa. María la utiliza para escapar de la sensación de ser inadecuada. Se convence de que si es perfecta no será rechazada. En su bienestar emocional, la autoidealización o el yo idealizado concebido por Horney genera un ciclo de autoexigencia, culpa y agotamiento. María vive con la constante presión de cumplir con su ideal y cuando no lo logra se castiga internamente. Esto la lleva a síntomas físicos y emocionales como insomnio, tensión muscular y ansiedad. En cuanto a sus relaciones interpersonales, María busca aprobación y amor complaciendo a los demás. Evita expresar su enojo o su descontento para no sentir rechazo. Sin embargo, al no mostrar sus verdaderas emociones, termina sintiéndose poco valorada y utilizada. Este patrón refleja el conflicto neurótico descrito por Horney, una lucha entre la necesidad de afecto y el deseo de independencia. María anhela cercanía, pero al mismo tiempo se resiente por depender tanto de la aceptación externa. Así, la autoidealización, en lugar de fortalecer su autoestima, la aleja de su autenticidad y sabotea sus vínculos afectivos, pues espera de los demás la misma entrega que ella ofrece, y cuando esto no sucede se siente herida o abandonada, generando un alto monto de ansiedad, culpa y autocrítica. Desde la perspectiva terapéutica de Horney, el proceso con María debería orientarse a reconocer su yo real y a liberarse del mandato de ser perfecta, así como desarrollar límites personales, asertividad y gestión de estrés con técnicas de regulación emocional. El objetivo es ayudarla a aceptar sus emociones auténticas, incluyendo el enojo o la frustración, comprender el origen de sus necesidades neuróticas y desarrollar un autoconcepto más compasivo y realista. Solo cuando María logre reconciliarse con su yo real, con su imperfección, podrá recuperar su bienestar emocional y construir relaciones más equilibradas basadas en reciprocidad y no en dependencia. En síntesis, la historia de María ilustra claramente la ansiedad básica proveniente de un entorno condicionado por el rendimiento y la crítica. Sus conductas muestran en gran medida la necesidad de afecto y aprobación con elementos de perfeccionismo y logro. Sus estrategias neuróticas se orientan mayormente hacia ir a, para acercarse hacia los demás, y menos hacia la independencia o poder de manera dominante. Hay una brecha entre su autoimagen y un ideal de perfección, alimentando malestar emocional y relaciones disfuncionales. El foco terapéutico podría incluir reconocimiento de necesidades, mejora de límites y comunicación asertiva. Igualmente, manejo de la ansiedad para mejorar el bienestar y la calidad de los vínculos. El verdadero crecimiento no surge de la perfección, sino de la aceptación genuina de lo que es uno mismo.